bienvenidos. Estamos en Tejiendo Textos. Ahora pues vamos a desarrollar nuestro castillo y primeramente nos vamos a ir a ese primer gran pilar que se denomina uso correcto del idioma. Son 12 puntos que tienes que aprender y te aseguro podemos meter las manos al fuego que si conoces estos 12 trucos pues vas a aprender a redactar y lo vas a hacer muy bien. Vámonos con el primero, coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es que todo lo que escribas tenga sentido, que todo tenga un flujo lógico al escribir. Por ejemplo, tiene sentido el decir, el presidente de diputados sancionó la ley 004-2020, pero si digo la 2020 la aprobó el señor de la Cámara de Diputados que ayer vino, no tiene nada de coherencia, entonces que tenga sentido. Ese es el punto número 1 y sé que lo has comprendido. Nos vamos al número 2, la clave de todo esto, la clave del éxito. ¿Quieres que todo lo que escribas tenga sentido? Lo único que tienes que hacer es recordar este segundo punto, oraciones cortas y bien estructuradas. ¿Qué es una oración corta y bien estructurada? Una oración siempre tiene que tener, te decían en básico, ¿no es cierto? Sujeto, verbo, predicado. Si tiene un sujeto, tiene el verbo y tiene el predicado, esa es una oración corta y bien estructurada. Por ejemplo, la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, firmó una resolución para que se protejan las áreas verdes. Entonces ahí tienes sujeto, verbo, predicado. Pero parece una cosa elemental, no es elemental, es en lo que más problemas tenemos. Por ejemplo, si nos dicen, ¿cómo estás? Bien. No contestamos en sujeto, verbo, predicado. Debemos contestar, yo estoy bien. Y si nos acostumbramos a trabajar con sujeto, verbo, predicado, obviamente que nos va a ir muy bien. Vamos al tercer punto. No a los párrafos con apéndice. ¿Y qué es un párrafo con apéndice? Generalmente, un párrafo con apéndice es decir muchas cosas, dar muchas vueltas, y al final está lo más importante. Ese es un párrafo con apéndice. Hemos dado vueltas y vueltas y al final hemos dicho lo más importante. En redacción periodística no. En redacción periodística es al contrario. Lo primero que tenemos que hacer es decir lo más importante al principio. Es decir, el verbo fundamental tiene que estar aquí, al principio. Digamos, tal ministro renunció por denuncias de no respetar las resoluciones ministeriales. Ya. Entonces un párrafo con apéndice, ¿cómo es? Das vueltas y vueltas tras lo ocurrido la semana pasada y en vista de que el ministro tal renunció. Ese es un párrafo con apéndice. ¿Y qué nos dice la regla? No a los párrafos con apéndice. Por tanto, ¿cómo debemos escribir? Lo más importante al principio. ¿Qué es lo más importante? Renunció. Y después el porqué de todo esto. Excelente. Nos vamos al punto número 4. Pasamos a la concordancia en género y número. Generalmente cuando escribimos tenemos muchos problemas con el género y número. ¿Qué significa eso? Que no concuerda, que muchas veces en el caso del género, por ejemplo, si estamos hablando en femenino, utilizando el género femenino, la terminación tiene que ser coherente en ese mismo género. Y si pasa en el caso masculino, de la misma forma. Los ejemplos los vamos a ver en los ejercicios que a continuación después de esta parte teórica vamos a tener. ¿Qué pasa en el caso del número? En el caso del número, pues tenemos que tener mucho cuidado con el singular y tener mucho cuidado con el plural. Entonces, si estamos hablando de una flor, por ejemplo, no podemos decir una flor se marchitaron, deberá ser la flor se marchitó. Entonces, mucho cuidado con la concordancia en género y en número. El idioma es muy rico, las construcciones tienen que ser valiosas y nosotros los comunicadores somos los que tenemos que dar ejemplo de una buena dicción. ¿Y qué es la dicción? La dicción es la forma de hablar de forma correcta.
y que es todo lo contrario, los vicios de dicción. Son los errores que cometemos al hablar y al escribir. Por tanto, un buen comunicador tiene que tener perfecta dicción y es a eso a lo que vamos a apuntar en este breve curso de redacción periodística.